Saludos, amigos. Soy Sonrix Hernández, y no hackea Z-Dolph. Él me dio la oportunidad de colaborar con él, y estarán viendo de 2 a 3 videos míos semanales, de ahora en adelante, que espero sean de su agrado, y después de ver el video completo, de haber dejado su like, comentario y suscripción, los invito a pasarse por mi canal, donde igual hago historias alternas, las cuales si son de su agrado, suscríbanse. Sin más, prepárense, porque ¡es hora del duelo! En primera instancia, tras estar luchando ante la tercera forma de Freezer, Vegeta en vez de seguir estar sintiendo temor, como Enzo a desatar una gran ira y frustración, que fue aumento por haber sido humillado tantas veces debido al ser superado constantemente, más aun cuando Freezer está liberando su última transformación. A causa de ello, se desencadena la tan aclamada reacción de la transformación del Super Saiyajin, impresionando a todos de su radical aumento de poder. Junto a su aspecto, Freezer igual luce confundido, preguntándose qué le pasó. En ese momento, Vegeta se percata entusiasmado de haber alcanzado el Super Saiyajin legendario, proclamándose vencedor, soltando una gran carcajada. Los demás se quedan mientras Freezer, aun con dudas, le menciona que no ha alcanzado y aun si lo fuera no será rival ante su poder. Vegeta se muestra tranquilo y confiado de sí, y tras decirle que están por averiguarlo, se dirige a atacarlo. Freezer igual va a por él, y en efecto, Vegeta empezó a superar a Freezer, quien no podía creer tal diferencia de poderes, con Vegeta, repitiéndole frecuentemente, que es el legendario Super Saiyajin. Goku llegó a la zona, impresionándose del ver a Vegeta, el cual tras alardear más de su poder, permitiéndole a Freezer arrojar su bola de poder al núcleo del planeta, y confiado de sí permitió a Freezer usar su 100%, mediante el poder, solo pudo hacer una pequeña diferencia. Así es, Vegeta lo elimina sin piedad alguna. Y si Vegeta pidió quedarse solo con Freezer, afortunadamente, escapó en una de las naves de los Ginyu, y haciéndosele una interesante idea viajó a Yaorat, amenazándolos con destruirlos si no le enseñaban una técnica eficiente. En efecto, Vegeta aprende la teletransportación, enterándose que el Rey Cold lo está buscando por todo el universo, para eliminarlo, haciéndosele interesante su nuevo reto, y para que lo pudiera localizar más fácilmente, y darle tiempo de prepararse, le dice a uno de los tantos soldados de Freezer que encontró, darle el mensaje que estaría en la Tierra esperándolo. Usando la teletransportación, Vegeta llega a la Tierra, lugar donde Goku siguió entrenando arduamente para superar a su nuevo obstáculo, pero el día de su llegada llegó a Corporación Cápsula para pedirle al padre de Bulma una cámara de gravedad como la que usó Goku. Pasado un tiempo, el Rey Cold llegó a la Tierra, siendo detectado fácilmente por los guerreros. Vegeta, empleando su teletransportación, es el primero en llegar, mencionándole a Cold que jamás obtendrá venganza. King Cold no toma a bien sus palabras. Sin entrar en tanto detalle en su conversación, el enfrentamiento inicia. Y mientras estos combatían, Trunks del futuro apareció, sin que nadie lo notase más que Goku, a quien le informó de los hechos posteriores con los androides. Por si se lo preguntan, Vegeta no le dio la más mínima oportunidad a Cold, venciéndolo fácilmente. Goku advierte de los androides, originando su preparación. Aquí, la primera diferencia fue que Goku no luchó contra 19 y 20, ya que Vegeta se ocupó de ellos, llegando más antes al lugar. No obstante, el Dr. Gero reveló lo de los otros androides, y Vegeta, entusiasmado por combatirlos, dejó marcharse. Evidentemente los demás no lo iban a permitir y fueron a seguirlo, entre ellos, Trunks. No obstante, no evitaron el despertar de los androides, y para resumir esta saga, gracias a haber convertido primero en Super Saiyajin, obtuvo más poder que Goku, quien recién obtuvo esa fase en la habitación del tiempo. Fatídicamente, no fue lo suficiente para acabar a Cell perfecto, ni tampoco se descubrió el Super Saiyajin 2. Afortunadamente, Trunks actuó rápido, uniéndosele a su padre en el encuentro, a pesar que este estaba negando su ayuda. A partir de ello, Piccolo, Gohan, Goku y los demás unieron, eliminando a Cell en conjunto.
Como era de esperarse, Vegeta no perdió el interés por combatir, motivado aún más de no haber sido capaz de derrotar a Cell por él mismo, siguiendo entrenando constantemente, al igual a Goku, el cual a diferencia de la línea original, no se fortaleció tanto debido al sitio donde se encontraba el tipo de entrenamiento, y Gohan dejó de entrenar. Por este cambio, al momento de la aparición de Babidi, y los supremos Kaiosamas, que todavía siendo el guerrero más fuerte, teniéndole presente, se evitó que Vegeta fuera controlado por Babidi, aún así desilusionado, por lo fácil que fue vencer a Dabura, Vegeta sin dudar atacó el caparazón de Majin Buu, creyendo que podía derrotarlo él solo, por lo cual, noqueó al Supremo Kaiosama y Goku. Sin embargo Vegeta, no fue capaz de vencerlo, y fue derrotado, ocasionando los sucesos casi similar al anime suscitaron, derrotaron a Majin Buu. Ahora saltando a la saga de Bills, en la cual, Vegeta fue elegido para ser el Super Saiyajin Dios, manteniendo un enfrentamiento bastante reñido en contra de Bills. Paréntesis sí, aquí Vegeta ya había denotado un poder más allá del Super Saiyajin 2, aunque Goku también logró alcanzar ese nivel, Vegeta lo superaba, esto por el detalle que Goku no fue a entrenar al otro mundo. Vegeta parte a entrenar con Whis, descubriendo el Ki divino en compañía de Goku, quien seguía siendo inferior a Vegeta. Y no lo estamos haciendo de menos a Goku, ya que sí, Goku superó a Vegeta en gran medida después de Cell y sagas posteriores, debido a que entrenó bastante en el otro mundo, lugar donde el tiempo pasa de forma diferente. En la resurrección de Freezer, a pesar de tener su forma dorada, Vegeta fue el que lo derrotó, evitando que destruyera la Tierra, evitando la intervención de Whis, con Bills felicitándolo de su gran hazaña. En el torneo del universo de Champa, resalta más el protagonismo de Vegeta, ¿por qué? Debido al haber tenido el gusto de eliminar a Freezer 2 veces, no vio necesario ir por Frost, de quien se encargó Piccolo nuevamente, aunque perdió en contra de Madgetra, a pesar de querer ir a combatirlo, Bills ordenó a Vegeta quedarse hasta el final, mandando a Goku en su lugar, el cual eliminó a Madgetra, y en ese enfrentamiento en contra de Kiabe, Vegeta, desde las gradas, motivo para que alcanzara el Super Saiyajin. Gracias a este cambio, ahora fue Vegeta el que tuvo la oportunidad de ver la forma de combatir de Hit, enterándose asombrado de su hazaña. Pudo ver el salto temporal de Hit. Este argumento está basado en el manga, donde no se usó jamás el Super Saiyajin Kaioken. Resumiendo, después de inquietantes momentos de combate, en un fatal descuido, ambos peleadores caen fuera de la arena, bueno en apariencias, ya que Vegeta, sin tenerlo previsto, cayó en algunos escombros de esta, en lo que Hit no tuvo esa suerte, dando el triunfo al universo 7, dándose el aviso del torneo del poder. Y si ahora saltamos a la saga de Black, donde esta vez Zamasu decidió hurtar el cuerpo de Vegeta. Y pues en esta saga, aún con ese gran cambio, de Vegeta ser el nuevo Black, no hay muchos factores mediante los cuales hacer que cambie la historia, a diferencia del torneo del poder, donde sí habrán cambios, pero no saltemos y resumamos brevemente. Black aterroriza el futuro, Trunks viaja al presente, confundiendo a su padre, quien acepta ayudar, y una vez allí de una forma similar al manga son derrotados, y transcurren hechos posteriores, hasta el momento de la batalla final con Zamasu, puesto que Vegeta alcanza el Super Saiyan Blue Full Power. Con ese poder, inesperadamente estaba superando a Zamasu, evitándole algunas de sus maniobras, aún así, Zamasu por momentos se reponía, y mantenía reñido el encuentro. En tal enfrentamiento, llegando al punto culminante, debido que a diferencia de la línea original del manga con Goku, Vegeta sí pudo emplear, y asestarle el Hakai a Zamasu, borrando de lleno su existencia. Dicho ataque impresionó a todos, los supremos Kaiosamas felicitaron de haber logrado tal hazaña. De este modo el futuro fue salvado, sin que el universo fuera destruido. Y como dije en el torneo del poder habrá más cambios, debido a este factor, que a pesar de solo haber un rey de todo, la insistencia de Goku, provocó el recordatorio a Zenosama, el cual sin la más mínima duda ha puesto en marcha. Si tienen sugerencias, no duden en comentarlas, y en efecto, esta historia sí tendrá continuación la siguiente semana, pero no se olviden de seguir compartiendo las historias para llegar a mucho más gente, y también suscríbanse y activen notificaciones, comentar y dejar su like.
Y hasta el futuro.